mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Exaltado sea por siempre nuestro príncipe de paz. En el monte del Calvario, fuentes de infinito amor, aquel día se abrieron, oh qué inmerecido dolor. Cuál gran río de lo alto, sin cesar su amor fluyó sobre el mundo, derramando paz, justicia y compasión. Cuán ancho, cuán largo es tu amor, es tu amor. Cuán alto y cuán profundo es tu amor, sí es tu amor. Que busquemos cada día solo el reino del Señor y entreguemos nuestra vida como ofrenda de amor. Solo en Él nos gloriaremos, nada más importa ya. Cristo limpios nos ha hecho, solo en Él hay libertad. Cuán ancho, cuán largo es tu amor, es tu amor. Cuán alto, cuán profundo es tu amor, sí es tu amor. Cuán ancho, cuán largo es tu amor, es tu amor. Cuán alto y cuán profundo es tu amor, sí es tu amor. Oh, qué amor incomparable Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. Muy buenos días, estamos listos para comenzar nuestro culto y en esta mañana tan hermosa podemos contemplar la naturaleza, podemos contemplar los cielos y recordar el Salmos 19 cuando dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día y otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz. Un hermoso pasaje que nos habla de lo que Dios ha hecho y vivimos en un lugar privilegiado, donde podemos disfrutar de nuestra laguna y mirar y descansar, y vemos la creación de Dios y nos hace pensar en su amor y en todo lo que Él nos ha dado. En esta mañana vamos a comenzar nuestro culto de domingo escuchando el testimonio de Flor Cholo. Así que vamos a tener el privilegio de conocer cómo ella conoció al Señor y cómo Él llegó a su vida. Flor, que Dios te bendiga. Hola a todos, ¿cómo están? Para los que no me conocen, soy Flor, tengo 22 años y hoy quería compartir con ustedes mi testimonio. Nací en una familia que no era cristiana, conocía de Dios, pero no de una forma personal. Hasta que un día
en la adolescencia, a los 15 años, una amiga me invitó a una reunión de jóvenes en la iglesia donde me congrego hoy y empecé a asistir regularmente. Yo a esa edad era una persona muy insegura que siempre buscaba la aprobación de los demás, por ejemplo en áreas como la escuela, mis notas y demás. Y realmente a los 16 años, yendo a esas reuniones, pude entender que en Dios y en Jesús era perdonada, que Él había muerto por mí y que realmente Él podía entrar a mi corazón y ser mi Salvador. Entonces ese día acepté a Cristo en mi corazón y empecé a crecer, empecé a asistir los domingos a la iglesia, me empecé a congregar y realmente Dios fue haciéndome crecer y empecé a servir en ministerios como el de niñas y el de alabanza. Realmente fue un tiempo muy lindo donde pude servirle, pude conocerlo más de cerca, pero empezó un momento donde realmente todo lo que yo hacía, por ejemplo mis devocionales, mis oraciones, el servirle, se empezó a transformar en una rutina en mi vida y empezó a ser un activismo en vez de hacerlo con un corazón agradecido a Él y con un corazón realmente buscándolo, sino que realmente lo hacía como para cumplir y no lo buscaba realmente de corazón. Entonces cada día me iba alejando un poquito más de Él, hasta que hice cosas que no le agradaban y Él tocó mi corazón otra vez, me perdonó y puso personas al lado mío que pudieran ayudarme a restaurarme y realmente entendí que Dios nunca se rinde con nosotros, que Él está ahí para nosotros y que realmente por más fallas que tengamos, realmente Él nos perdona y nos da otra oportunidad. Lo único que pide es un corazón dispuesto a poder escucharlo y a poder, por sobre todo, amarlo y ponerlo en primer lugar. Así que bueno, volví a estar en los caminos del Señor, a poder restaurarme y como no quería volver atrás, decidí empezar a conocerlo un poco más y puse en oración poder estudiar más de cerca su palabra, más profundamente y empecé a orar por ir a algún instituto bíblico. En este caso fue el de Córdoba, el Instituto Müller, y bueno, no tenía ni los recursos ni sabía si mis padres me iban a dejar poder ir, así que bueno, oré por un tiempo hasta que Dios me proveyó trabajos para poder ahorrar, para poder ir, y realmente fue una bendición poder tomar ese paso de fe, decirle que sí a lo que Él me estaba marcando como propósito en ese momento. Y bueno, a pesar de que no pude ir por la pandemia, estoy asistiendo a clases por online y realmente fue un tiempo hermoso donde me ayudó Él a crecer mucho, a conocerlo por sobre todas las cosas, a poder estar con Él más tiempo, más profundamente. Bueno, y realmente mis planes son poder seguir sirviéndolo y poder el año que viene, cuando esto se acabe, poder ir al instituto y poder seguir estudiando su palabra y bueno, realmente poder seguir sirviéndolo con la alabanza y con los niños. Así que bueno, ese es mi testimonio, espero que le haya sido de bendición. Les quiero dejar un pasaje, un versículo de ánimo que en el tiempo de mi restauración la verdad es que me ayudó un montón, que está en Isaías 43, 18, que dice: no os acordéis de las cosas pasadas ni traigas a memoria las cosas antiguas. El 19 dice:
He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y el versículo 25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Ahí podemos ver que realmente Dios no se rinde con nosotros y que siempre es un Dios de segundas oportunidades que puede restaurar nuestra vida aún la condición que estemos. Gracias a todos por escucharme y Dios los bendiga. Muy bien, hermoso testimonio que nos daba Flor, y qué lindo es pensar en la obra del Señor en nuestras vidas, en la juventud, a través de las reuniones de jóvenes, a través de los amigos, pero también Él haciendo su obra a través del estudio bíblico, como nos compartía Flor, poder estar, a pesar de no poder ir a Córdoba, poder estudiar en línea, y hermoso pasaje que nos deja en Isaías, ¿no? Yo soy el que borra tus rebeliones, y el Señor no quiere que estemos mirando para atrás de una forma, de la forma que a veces nosotros lo hacemos, sin la misericordia de Él. Porque nunca olvidaremos de aquellos dolores, aquellos sufrimientos, aún aquellas dificultades en nuestra vida, pero sí, la gracia de Dios y el amor de Él va restaurando nuestros corazones para que nosotros podamos mirar adelante y avanzar en lo que es su voluntad para nuestra vida. Gracias, Flor, que Dios te bendiga y que puedas continuar creciendo cada día. Y también ahora vamos a escuchar una canción que nos trae Estela, que se llama Arraigados. Muy bien, Estela, que Dios te bendiga y utilice esta canción para su gloria. Como siervo que brama por las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma, oh, mi alma. Como árbol plantado junto a aguas, así mi ser se deleita en tu palabra, tu palabra, tu palabra. Que tu espíritu dé vida a la semilla en mi interior y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Oh Jesús, el agua viva que me sacia, el deleite y el reposo de mi alma, de mi alma. Sobre ti me plantaré todos los días. Tú serás el fundamento de mi vida, de mi vida. Oh, Jesús, eres tú mi vida. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud
adoración. Nada puedo hacer sin ti. Nada puedo hacer sin ti. Oh, 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 nada puedo hacer sin ti, Jesús. Nada puedo hacer sin ti. Oh, nada puedo hacer sin ti. Oh, que tu espíritu de vida, la semilla en mi interior, y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Que tu espíritu de vida, la semilla en mi interior, y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Hermosa canción de Estela, muchas gracias. Y Efesios 3, capítulo 3, versículo 16, dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Nosotros estamos arraigados en el Señor, puestas nuestras raíces, y a medida que conocemos más al Señor es como si esas raíces se profundizan y pueden tomar más agua de la tierra. Nuestro Señor nos da cada día de esa agua para poder seguir creciendo y seguir en la fe. Entonces ahora vamos a escuchar la palabra de Dios que nos va a traer Gerardo Jiménez, y vamos a pedirle al Señor que Él nos hable. Dios, gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar juntos a través de este medio, y te pedimos que tú nos hables a través de Gerardo, y que tu palabra, oh Dios, sea la que llegue a nuestros corazones para mostrarnos en esta mañana cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Gracias, Señor, por este tiempo, y te pedimos que bendigas a Gerardo. En nombre de Jesús, amén. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Qué alegría poder estar con ustedes nuevamente. Vamos a compartir entonces en esta mañana un tiempo en la palabra de Dios. Ahí puedes acomodarte allí en tu casa, estar ahí con tu Biblia y abrir tu Biblia en Juan capítulo 1. Y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la vida de Pedro. Estuve leyendo un poco en estos días el Evangelio de Juan y surgieron en mi corazón algunos pensamientos sobre la vida de Pedro, y quería compartirlos con ustedes, unas reflexiones para que podamos ser bendecidos en este domingo. Así que vamos a hacer la lectura allí en
Juan capítulo 1, en el versículo 35 de adelante, dice así: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano, Simón, y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Luego, en el siguiente día, dice, quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe, y le dijo: sígueme. Y finalmente Felipe lo busca a Natanael, en el versículo 45, Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Y allí está el encuentro también con Natanael, pero vamos a enfocarnos en el encuentro con Pedro en esta mañana. Allí estaban los discípulos de Juan el Bautista, ¿no es cierto? Y ven y escuchan cuando Juan señala nuevamente aquí el Cordero de Dios, a Jesús, ¿no es cierto? Entonces, ya estaban habituados a la predicación de Juan, le seguían, fueron atrás de Jesús y querían escuchar sus enseñanzas, ¿no es cierto? En ese grupo también estaba Pedro. Pero con Pedro sucede algo distinto, hay un diferencial, hay una particularidad. Jesús le dedica este nuevo nombre, ¿no es cierto? Se detiene, lo mira, lo llama por su nombre original y le dice: tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Aquí en mi Biblia dice de la palabra, Reini es una anotación, dice de la palabra piedra en arameo y en griego respectivamente, Cefas y Pedro, ¿no es cierto? Que quiere decir piedra. Y en este detalle quiero dar inicio, quiero que sea el disparador del mensaje de esta mañana. Vamos a ver 2 aspectos de este llamamiento, 2 aspectos del llamamiento de Pedro. Lo que más llama la atención, por supuesto, es el concepto de piedra, ¿no es cierto? ¿Por qué le cambia el nombre? ¿Por qué le cambia el nombre? Realmente no tengo una respuesta conclusiva sobre por qué sucede eso, pero este significado, este cambio de significado, imagínense que Pedro estaba esperando, así como todo el pueblo de Israel, esperaban al Mesías, conocían las profecías, conocían las enseñanzas. De pequeño todo el mundo escuchaba Isaías 53 y las diferentes profecías, y esto había recrudecido con fuerza o aparecido con fuerza gracias al ministerio de Juan el Bautista. Todo estaba muy, muy presente, y en ese momento llega Andrés y le presenta a Jesús, a Pedro, y se lo encontramos. Y Jesús le cambia el nombre. ¿Cómo te sentirías vos si aparece el Mesías prometido, siendo israelita, y se detiene contigo y te cambia el nombre? Ahora, es un nombre muy particular, ¿no es cierto? Llamado de piedra. Recordemos que Pedro era un pescador. No sabemos si era tan exitoso en su emprendimiento. De Pedro y Juan sabemos que era hijo de Zebedeo, Zebedeo era un empresario que tenía varios jornaleros a cargo, por ahí tenía un poquito más de estatus tal vez, pero Pedro no tenemos esa información. Era de Galilea, de Nazaret, de esa región. Por eso Natanael le dice: de Nazaret puede salir algo de bueno. ¿Por qué? Porque no había allí, no se caracterizaba esa región por gente formada, por gente culta, con cierto nivel de educación, de acceso a la educación, porque era un lugar por el cual no estaba cerca de la capital, y las rutas de comercio no pasaban por allí. Entonces no se esperaba otra cosa que pescadores, carpinteros,
pero no eran maestros, ni mucho menos el Mesías. Y de allí viene Jesús, Jesús de Nazaret. Por eso la respuesta de Natanael no era una respuesta peyorativa, sino una respuesta realmente honesta, verdadera, como dijo Jesús, un verdadero israelita. Era honesta. Y Pedro era también de allí. Y sin embargo Jesús para y le dice, tú eres Pedro, más ahora serás llamado Cefas. Piedra. Ahora, la palabra piedra, y aquí vamos a empezar a desarrollar un poquito más. ¿Qué te hace pensar cuando escuchas la palabra piedra? Bueno, puede tener varias connotaciones, ¿no es cierto? Dependiendo de quién viene, ¿no? Si viene de Jesús, viene del Mesías prometido, seguramente vas a pensar en una connotación buena, ¿no es cierto? Positiva. Por ejemplo, la piedra me hace acordar pensar en consistencia, en durabilidad, en firmeza, en una construcción, en una pared de piedra, una muralla, una casa de piedra, realmente algo positivo. Si te llaman piedra en ese contexto, uno se siente valorado, uno se siente superior, ¿no es cierto? Ahora, siendo honestos, la piedra también tiene otro tipo de connotaciones. La misma palabra nos puede dar la idea de destrucción. Cuando pensamos en una piedra, pensamos en un obstáculo, en un estorbo. Cuando pensamos en una piedra, podemos pensar en heridas. Cuando pensamos en piedras, podemos pensar en tosudez. Podemos pensar en un proyectil, ¿no es cierto? En un ataque. No siempre la piedra tiene esa connotación positiva. Pero por lo que vemos a lo largo de la historia de los evangelios, parece que Pedro se quedó con la connotación positiva. Yo soy piedra, Jesús me lo dijo, me cambió el nombre, algo tendrá, algo especial seguramente, y más o menos podemos decir que comenzó a creérselas. Y ese es el peligro que por ahí podemos correr nosotros al trazar un paralelo con esto, con la voluntad de Dios. Pensamos que la voluntad de Dios es algo que podemos definir, algo que podemos tener características fijas, y no es así. Así como la piedra puede tener varias connotaciones, ¿qué es lo que define la utilidad de la piedra? ¿Qué es lo que define si es algo bueno o malo? Bueno, el propósito. La utilidad de la piedra no está definida por sus características necesariamente, por de qué está hecho. Lo define su propósito. No define la naturaleza propia de la piedra, lo define para qué está esa piedra. Porque si esa piedra está para construir, para edificar, es algo positivo, pero esa piedra puede estar para obstaculizar, para lastimar, es algo negativo. El propósito es lo que marca la diferencia, no la naturaleza de ella misma. Es el ejemplo por ejemplo, en una carrera de Fórmula 1, en medio de una carrera, de repente comienza a llover, y lo que se debe hacer para poder sacar el máximo potencial del vehículo es cambiar las cubiertas y poner cubiertas que son diseñadas para la lluvia. De esa manera, el vehículo va a poder transmitir su máximo potencial a la pista y poder aumentar su velocidad, su desempeño, y así alcanzar la victoria, y la escudería toda va a poder celebrar al final de la competencia. Pero, ¿qué es lo que gana la carrera? La naturaleza propia de la cubierta, de qué estaba hecha la cubierta, sus cualidades, sino de haber estado en el lugar y en el momento correcto y cumpliendo el propósito por el cual fue diseñado. El hecho de estar allí, en ese momento, en un vehículo, en un día de lluvia, fue lo que dio la victoria. Fue el propósito para el cual estaba diseñado, y ubicarse allí fue lo que hizo que esa cubierta sea determinante. Pero el propósito está por encima de la naturaleza, ¿no es cierto? Es lo que marca la diferencia. Y nuestra vida es lo mismo. No importa de qué estás hecho,
No importa lo que estás haciendo, lo concreto, lo tangible, lo que puedes. Bueno, esto es así, así, así. Yo quiero la voluntad de Dios que sea, que me llegue un email con la voluntad de Dios y que me diga, bueno, vos tal fecha vas a vivir esto, tal fecha vas a vivir esto, vas a tener que hacer así, porque la voluntad de Dios es esto acá. Estos pasitos. No es eso así. Es cuestión de propósito. Es cuestión de propósito. Donde estás, no importa lo que estás haciendo, es hacerlo para la gloria de Dios. Es hacerlo para un propósito eterno. Estás trabajando, hacelo para la gloria de Dios. Tenés un propósito allí. Tenés un propósito. Estás cuidando a tus hijos en tu casa, hacelo para la gloria de Dios. Es una cuestión de propósito. El contexto en donde estés, hay un propósito eterno y un propósito divino. Y eso es lo que marca la diferencia en tener una vida de victoria, que tu vida sea victoriosa, que tu vida trascienda, que tu vida tenga un sentido superior y que no sea una vida que genera tropiezo, una vida que obstaculiza el desarrollo, sino una vida que construye, una vida que es fuerte, que se caracteriza por la fortaleza, por la consistencia. Entonces, vimos la naturaleza, vimos el propósito, pero vamos a ver cómo es que Cristo le enseña esta lección a Pedro. Porque Pedro no entendía mucho las lecciones, le costaba entender, como quizás a muchos de nosotros. ¿No es cierto? Vamos a Mateo capítulo 16. Mateo 16, se produce el primer examen que tiene Pedro. Y dice así en el versículo 13, arranquemos del 13, Mateo 16, capítulo 13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muy bien. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Allí está Pedro respondiendo bien su primera pregunta. Su primera pregunta. ¡Qué grande! Acertó. ¡Qué bárbaro! Pedro, la piedra. Ahora, muy bien, ahora tenés las llaves. Eso es la piedra, ahora tenés las llaves. Y Pedro parece que se animó, agarró confianza, ya tenía llavero. ¿No es cierto? ¿Y qué pasó en el versículo 21? Dice, ahí en el capítulo 16, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte a Jesús, al Mesías prometido, al Cristo, lo tomó aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas, en las de los hombres. En 10 versículos de margen, 10 versículos de relato bíblico, Pedro pasa de ser la piedra que construye, la piedra consistente, a ser tropiezo. ¿Qué fue lo que cambió en Pedro? ¿Qué fue lo que Pedro cambió en esos 10 versículos? ¿Qué es lo que no había entendido? Él había cambiado el propósito. Y se lo dice Jesús. Dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Cambió el propósito. Y el propósito es lo que modifica tu vida.
Lo que perseguís es lo que modifica que tu vida cristiana sea una vida de bendición, de edificación o de destrucción, de obstáculo para el desarrollo de la obra y del reino de Dios. Es el propósito. No es lo que estás haciendo tangiblemente. Es el propósito que te pones para tu vida. Ahora, ¿cuál es la clave para poder lograr ese propósito? Bueno, en Lucas 22 hay otra lección que Pedro, otro intercambio de preguntas, otro diálogo tan interesante. Lucas 22, versículo 31. Ahí Jesús le dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Sabes? Pedro se creía que era la piedra que se le aguantaba todas. Y Jesús lo conocía a Pedro. Sabía, conocía su vulnerabilidad, conocía sus defectos, conocía sus virtudes, su potencial también. Es interesante, pero le dice, mira Pedro, Satanás quiere zarandearte. Y me llama la atención lo que pide Jesús. Dice, voy a rogar. ¿Qué pide Jesús? Que no falte la plata, que no falte el trabajo, que no falte la libertad. Dice que no, que tu fe no falte. Porque sin fe es imposible cumplir el propósito de Dios. Es con la fe. Por eso es el elemento que necesitas para cumplir el propósito de Dios. Es creer. Creer en los principios de Dios. En la vida que estás, en lo que estás viviendo hoy, en tu contexto, en tu realidad de todos los días, en el desafío que tienes hoy por delante, es creer en los principios de Dios para tu vida. En tu trabajo, en tu casa, en tu desafío como hombre, como mujer, como esposa, como madre, como padre. Abrazar y creer en lo que Dios dice. Como joven, estás estudiando en la facultad, vienen las tentaciones, los desafíos, las provocaciones. Hay que creer, porque es la zaranda lo que procura es sacar y destruir tu fe. Tu fe. ¿Sabes? Pensemos a lo largo del tiempo. Si hacemos un análisis general de la historia de la Iglesia en los últimos 50 años, ¿le ha faltado plata a la Iglesia? A la Iglesia de Cristo. Por supuesto, en esta época a quién no le faltó la plata, ¿no es cierto? Y es algo importante, los recursos, la salud, el trabajo. Pero, ¿ha faltado plata a la Iglesia de Cristo? ¿Le ha faltado recursos a la Iglesia? ¿Nos ha faltado libertad de culto? ¿Nos ha? Y ahora cambiamos la pregunta. ¿Faltó fe? Es una pregunta que tenemos que hacernos nosotros, personalmente. Porque la clave de que no estás cumpliendo el propósito de Dios es porque falta fe. Porque eso es lo que se preocupa el enemigo. A la hora de zarandear, lo que más quiere destruir no es tu situación financiera, es tu fe. Eso es lo que busca. Y eso es lo que debemos cuidar, eso es lo que debemos cultivar. La naturaleza, el propósito, la fe. Vamos a una segunda reflexión. Volvemos al punto del llamamiento de Pedro. Allí en Juan capítulo 1 dice, tú serás llamado Cefas,
tú serás llamado Pedro, piedra. Y da la sensación, como que Pedro ya pensó que le habían puesto una medalla, le habían entregado un diploma, hicieron el nombramiento, bueno, te promovimos Pedro, ya está, vos vas a hacer esto por decreto, sos esto. Y no es así, no es un nombramiento, no es una cuestión de títulos, es un proceso. Vos, al final del proceso de aprendizaje, serás ese referente, serás esa herramienta, esa piedra que cumplirá el propósito de Dios en el plan divino. Esa piedra que va a construir, esa piedra que va a dar firmeza, que será una referencia. Es después de un proceso de varios aprendizajes, de varias derrotas y fracasos. Y antes de terminar, quería ver algunos otros encuentros con Jesús, donde Pedro aprende y nuevamente se confronta con esta lección. Lo vimos allí. En Mateo, en aquel diálogo, Mateo 16, le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, versículo 17, dice, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mirá, no es que vos sos la piedra y tenés todas las virtudes, no, es por la gracia de Dios. No te lo reveló carne ni sangre, te lo reveló mi Padre. No se trata de vos, Pedro, no se trata de vos, se trata de la gracia de Dios, se trata de Jesús. Y esa era la lección que más les costaba entender, porque él decía, no, que no te pueda pasar esto, que no tengo compasión de ti. Y Jesús le dice, cuando saca la espada también, cuando lo van a buscar, saca la espada y le corta la oreja y dice, guarda la espada, la copa que me ha dado mi Padre, ¿no la he de tomar? Es una cuestión de propósito, Pedro. No es demostrar lo más, es una especie de militancia, de mostrarse. No, es cuestión de someterse por la gracia de Dios al propósito de Dios, por la fe. Ese es el desafío más grande que tenemos nosotros también. Ese es el desafío más grande que todos nosotros tenemos. Que no se trata de nosotros, que la iglesia, lo que hagas, no se trata de tu desarrollo personal, de cumplir tus expectativas, sino son las expectativas de Dios. Se trata de bendecir, se trata de edificar, y para eso tenés que estar en el propósito de Dios y creer en eso. Y no de buscar lo que a vos te parece lo mejor. Porque cualquiera procura eso, ¿no es cierto? Nosotros creemos que hay un propósito superior. Y por eso hacemos lo que hacemos. Debemos hacer lo que hacemos. Por eso nos movemos así en donde estamos. Porque creemos en eso. Es un proceso, es un aprendizaje que a Pedro le costó entender y a todos nosotros nos cuesta entender. Y debemos someternos a la gracia de Dios. ¿Cuál fue el punto más bajo de Pedro? La lección más difícil de Pedro fue la negación. Quizá Pedro tuvo que pasar por la peor manera, o la más difícil, la manera más difícil de aprender. Quizá la más efectiva, no lo sé, es el fracaso. El fracaso, el error. No nos olvidemos más, ¿no? Del error. Cuando cometemos el error, aprendemos y no lo cometemos nunca más. Pero es difícil pasarlo. Lucas 22. Vamos a ver allí el punto más bajo, la frustración más grande de Pedro. Lucas 22, versículo 54. Dice, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentó alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentada en el fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo, verdaderamente también este estaba con ellos.
porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro salió afuera y lloró amargamente. El momento más difícil de Pedro. ¿Por qué llora Pedro? Porque Pedro se sorprendió, se confrontó con su propia miseria, con su vulnerabilidad, con su propia imperfección y con su propia hipocresía. La misma que tenemos todos nosotros, ¿no es cierto? La misma naturaleza que tenemos todos nosotros. Él confiaba que no, yo voy con vos hasta la cárcel, voy con vos. Y fue una de las actitudes más cobardes que quedaron registradas en la Biblia, ¿no es cierto? ¿Es duro decir eso? Sí, pero es así. Por eso llora amargamente por la frustración y por el fracaso que sentía. Jesús sabía que eso iba a acontecer, pero él no creía, porque le dijo, me vas a negar, Pedro. No. Pedro le siguió. Fíjate que entró al patio de Caifás, estaba allí el mafioso del sumo sacerdote, haciendo ese juicio ilegal, ilegítimo, de noche en el patio de su casa, y Pedro logra entrar y está allí. Había que estar ahí igual, 200, 300 personas en ese patio. Jesús con las manos atadas. Y Pedro le negó. Y Jesús escuchó. Ahora no terminó allí la vida de Pedro. Dios tomó esas lágrimas de amargura de Pedro y las restauró. Porque Pedro aprendió la lección finalmente. Al final del Evangelio de Juan tenemos ese diálogo con Pedro. Jesús lo fue a buscar, restauró su vida. Y es tan difícil ese proceso. Fíjense, si para los discípulos fue un proceso llegar a ser y cumplir el propósito de Dios, para nosotros también lo es un proceso. Y muchas cosas que nos acontecen son lecciones que tenemos que ir aprendiendo por la fe y refugiados en la gracia de Dios. Porque muchas veces nos vamos a confrontar con nuestra propia debilidad, vulnerabilidad, incapacidad, y que somos una piedra, pero en las manos de Dios somos de bendición y cumplimos su propósito. Fíjate que cuando estaban mismo en la resurrección, cuando Pedro entra a la tumba vacía, Juan dice, porque aún no habían entendido la Escritura, de que era necesario que él padeciese. Eran muchas cosas que todavía no entendían. Y Jesús fue enseñando. Fue un proceso de aprendizaje, de restauración a través de la gracia de Dios. Y Pedro aprende la lección. Y ese mismo Pedro que lloró amargamente, fracasado y de manera cobarde en el patio de Caifás, se redime con este discurso de graduación. De Hechos capítulo 4. Cuando están Pedro y Juan y sanan a aquel paralítico. No tengo plata ni oro, lo que tengo te doy. El paralítico es sanado y se arma el revuelo. Y otra vez va al patio Pedro de Caifás, a enfrentarse a Caifás. Capítulo 4 de Hechos, versículo 5. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes y los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Estaban todos allí. Otra vez, Pedro, era imposible olvidarse de ese día para Pedro. Porque las mismas caras aparecieron de aquella noche.
Y poniéndose en medio le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre hoy está en vuestra presencia sano. Había aprendido la lección. En el mismo escenario, con los mismos protagonistas, tal vez los mismos verdugos, él dijo: no soy yo el que sanó a este hombre. No soy yo. Fue Jesús. Fue un proceso de la gracia de Dios, pero lo había entendido. No se trata de mí, se trata de Jesús de Nazaret, el que resucitó de los muertos. Y fíjate que dice, cómo sigue. Este Jesús es la piedra, reprobada por vosotros los edificadores, lo cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Es la enseñanza de la piedra que quedó clavada en su corazón. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Sí, en este mismo Pedro que lloró amargamente en la soledad y en la oscuridad de aquella noche, nos regala la gracia de Dios, nos muestra su restauración, nos regala este versículo y esta predicación maravillosa del Evangelio. Nos enseña esta lección. Yo no sé, tal vez te sentís identificado, tal vez esta mañana te sentís como Pedro. Bueno, es el desafío de no ser de tropiezo, de no ser un elemento, un obstáculo, de ser un elemento de bendición, de edificación, confiando, buscando el propósito de Dios, refugiado en su gracia, para ser restaurado, para salir a buscar aquello que Dios tiene preparado. El propósito de Dios. No importa dónde estás, confiar en que Dios puede utilizarte y puede ser. No importa lo que sos, puede ser de bendición en la gracia de Dios. Oramos. Señor, estamos agradecidos en esta mañana por tu gracia, por tu misericordia. Gracias por tu palabra, porque nos desafía y nos anima en cada momento. Señor, líbranos de perder la fe y dejar de cumplir tu propósito y pasar de ser un elemento de bendición, un elemento de edificación, a ser un elemento de destrucción y de tropiezo. Queremos confiar en ti y queremos refugiarnos en la gracia de Dios, en tu gracia, porque sabemos que somos vulnerables, imperfectos, que vamos a errar, que vamos a fracasar, pero no se trata de nosotros, Señor. Se trata de tu poder y de tu persona. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta mañana. En tu nombre oramos. Amén. Muchas gracias, Gerardo. Un hermoso tiempo con la palabra de Dios y cómo nosotros podemos ver el poder de Dios, el poder transformador, el poder cuando el Señor llama, el poder cuando el Señor toca una vida y la transforma. Una vida temerosa, una vida que negó al Señor a llegar a ser un hombre de poder que llegó a tocar miles de personas con el mensaje de Cristo y que llegó a dar su vida por Él. Dios quiera que nuestras vidas cada día vayan en aumento, creciendo en nuestro compromiso, en nuestro amor a Él y en nuestra devoción a Él y en nuestra entrega a Él, para que podamos seguir ese camino que el Señor tiene trazado para nosotros. Gerardo, que el Señor te bendiga y a cada uno de nosotros por su palabra. Ha sido así. Quisiera recordar que esta semana, el día miércoles a las 20 horas por Zoom, comienza Gabriel Búñez una nueva materia, Geografía Bíblica. ¿Sí? Muy bien, el día sábado comienza Oanza a las 16 horas en WhatsApp. 17:30 a 18:30 tenemos la Cena del Señor. Ya estamos en nuestro salón y usted no vino. Bueno,
no se lo puede perder. El sábado que viene a las 5:30 tenemos la Cena del Señor. Recuerden que hay que mandar los datos a través del link que nos envía Gustavo por el WhatsApp. También luego a las 19 horas está Renovados también, y a las 20 horas los jóvenes, ¿sí? Todos ellos a través de forma virtual, y el Señor está haciendo una gran obra a través de este medio. Y oremos por esto y estemos atentos en qué cosas nosotros podemos participar y estar. Entonces sí, el domingo que viene a las 10:30, como hoy, tendremos nuestro culto por internet. Así que hermanos, si Dios quiere, nos vemos el sábado a las 5:30 en el salón para tener la Cena del Señor. Una hermosa reunión que no podemos perder. Que el Señor les bendiga. mi oscuridad. Sé que nunca más seré igual. Sé que nunca más seré igual. Golpean, firme es la roca que me sostendrá. Si la tierra tiembla y los vientos golpean, firme es la roca que me sostendrá. Si la tierra tiembla, los vientos golpean.